Partido Liberal y en las generales compite con el resto de candidatos, si el pueblo la favorece con su voto, creo que el país quedaría en buenas manos y gobernada por una mujer íntegra y capaz. Algunos dirán, vaya, Renato se dio y se convirtió en admirador, en activista, en militante de la corriente de Maribel Espinosa. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que si los hondureños la votan en el Partido Liberal, la votan en las elecciones generales, habrá Honduras conquistado por segunda vez una mujer que puede dejar huella en la presidencia del país. Así de simple, así de simple. Lo que quiero resaltar son los méritos, la integridad, la capacidad, la valentía de Maribel Espinosa. Dirán ustedes, vaya, el moderador del programa nos invita y se decanta por Maribel Espinosa. No, simplemente es respeto y admiración. Antes de presentar a mis colegas que nos acompañarán hoy aquí en este programa especial, saludo a la diputada Espinosa. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por esta invitación, gracias por traer jóvenes a este programa y decirle con respeto, sus palabras solo me imponen el deber a seguir actuando como lo he hecho hasta ahora. Muchas gracias. A usted, abogada, me acompañan hoy los periodistas Alex Laínez de el noticiero Hoy Mismo TCI. Alex, qué placer siento en que estés compartiendo conmigo. Muy buenos días, licenciado. Un gusto estar en usted, en su foro, también entrevistar y tener de primera mano las respuestas de la abogada Espinosa, a quien vemos frecuentemente en el Congreso Nacional. Muy buenos días. Alex es un buen periodista, respetuoso, caballeroso. A mí me ha conquistado con su respeto en los pasillos de Televicentro, así que me agrada, gracias. Me agrada, Alex. Gracias. Laínez, que estés aquí, Gracias. como lo son tus compañeros de TSI. Me agrada tenerte. Muchas gracias. Magdiel Flores, solo escucho a Juan Carlos Barahona, a las jóvenes periodistas presentadoras de HRN, a Mario Orlando Mendoza. Adelante con Magdiel Flores de HRN, emisora Sonido. Magdiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Renato, buenos días a todos los compañeros, los colegas, buenos días a la precandidata presidencial, la abogada Maribel Espinosa, buenos días a todos los televidentes, desde luego de Frente a Frente. Estamos listos, creo, para... Ahora, no, yo les sugiero, y no tengo por qué decírselo, ustedes son periodistas cabales, no le hagamos fácil estas 2 horas, ¿verdad? No le hagamos fácil estas 2 horas. Sí. Totalmente. Estamos de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien. Muy de acuerdo. Y también don Alexis Torres de las nuevas generaciones de periodistas. Alexis Torres es de tunota.com. ¿Qué tal, Alexis? Bienvenido. Buenos días, licenciado Renato, compañeros, abogada Espinosa. Es un placer para mí estar acá hoy, licenciado, pues y felicitarlo por este espacio que beneficia a la democracia del país. Agradecerle también a la compañía que en pro pues de la democracia estamos acá para Correcto. conocer las principales ideas de la precandidata Espinosa. ¿Sos de la Autónoma o de alguna universidad De la privada? Autónoma, egresado de la Autónoma, 2015. 2015. Es reciente. ¿Y tú, Magdiel? 2019 de la Universidad Nacional Autónoma de Ah, ¿de veras? Entonces, ¿tú eres posterior a Alexis? Sí. Ah, bueno, imagínate. 2015, 2019. Ah, tú sales de la Metropolitana, ¿verdad? Sí. Bueno, de la Metropolitana salió nuestra presentadora de TN5 Estelar también, sí, Cristina Rodríguez, sí. No, ha sacado mucha gente con bastante proyección la Metropolitana. Y desde luego nosotros nos decantamos por la Autónoma porque es nuestra escuela de periodismo, de ahí hemos egresado, ¿verdad? Máxima casa de estudio. Muy bien. ¿Por dónde comenzarías tú la entrevista, Alexis? ¿Por dónde la comenzarías? Que no necesariamente es la primera que va a responder la abogada Maribel Espinosa. No importa de qué área sea. Claro. Bueno, el principal problema pues de los hondureños en la actualidad tenemos la seguridad. Usted, pues, todos fuimos ayer testigos, ¿verdad? 2 masacres. En menos de 12 horas se encontró uno en la aldea La Cañada, 4 víctimas, y en la noche 3 víctimas más, entre ellos una mujer.
en el barrio Buenos Aires. Entonces, me gustaría que entramos por ahí, muy bien, conocer muy bien, el pensar de la diputada, también de la diputada y de la precandidata sobre el tema de la seguridad. Gracias, Alexis. Magdiel, ¿y tú por dónde comenzarías? A mí me gustaría que se tratara el tema del desempleo. Desempleo. Teniendo en cuenta que son cerca de 800,000 nuevos votantes, esto quiere decir que son jóvenes, sería bueno que nos plantearan cómo mejorar este problema que prácticamente ya vive el país. Muy bien. Alex Laínez, ¿por dónde comenzarías tú? Primero, una vez que conozcamos su proyecto, es de manera tangible, de manera realista, cómo se va a ejecutar ese proyecto, porque a los políticos, desde mi punto de vista, se les debe juzgar ya por su trayectoria. Es decir, qué han hecho en los lugares que han ocupado, qué han dejado como huella en su transición en cargos de elección popular y también en los cargos que han ostentado en el aparato estatal o el de justicia, en su caso. ¿Qué ha dejado para que hoy pida el voto a la ciudadanía hondureña? Porque yo soy de las personas que la información es poder y un pueblo informado toma mejores decisiones. Bueno, pues así que a prepararnos todos. Yo mismo venía haciendo un análisis de por dónde comenzaba. Y ya está bien todas las participaciones de ustedes, pero coincido contigo, Alexis. Las masacres de ayer, fíjate que en el chat de los periodistas de TN5, salimos a las 10:30, le dimos cobertura a las masacres, y una de mis compañeras dice, puchica, 10 muertos hoy, 7 en la capital. Luego responde otra colega, que me reenvía un mensaje de Migdonia Yestas. Son 10 homicidios múltiples con 35 víctimas. Esto dice Migdonia. ¿En cuántos días esos 10 homicidios múltiples con 35 víctimas? Vamos a ver si alguien me ayuda. ¡Qué terrible!, responde la otra colega. Pero esto es masacres, imagino en 2 meses, y el inicio de la semana, o sea, ayer fueron 10 en 2 homicidios múltiples. Y en efecto, yo le decía a la abogada Maribel Espinosa, miren, yo confío en Migdonia Yestas, yo confío en el profesionalismo de Migdonia Yestas, se los digo con toda franqueza, pero creo que le han cortado las alas, y no es que quiero que por fuerza el Observatorio de Violencia de la universidad siempre nos describa más homicidios, más asesinatos que los reportes de la policía. No es eso. Yo quisiera que aquí no hubiesen muertos, que tuviésemos la tasa de homicidios como la tienen los suecos, como la tienen los finlandeses, los daneses. Eso quisiera yo. Pero hay una percepción de la gente que los resultados que nos están dando sobre homicidios en Honduras no son coherentes, que hay más. Es la percepción que tenemos. Es la percepción que tenemos. Pero nos dice la policía, pero es percepción. Los datos duros, irrefutables e irrebatibles son estos. Pero es que de ahí, de esos datos, es donde se pueden partir las políticas públicas reales, oportunas y adecuadas que necesitamos para combatir este flagelo en el país. Pero si no las tenemos, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo le decía a ella, ¿sabe qué? Respetando a Migdonia Yestas, pero me parece que el observatorio de la Universidad Autónoma en cuanto a violencia ya cumplió su misión. Creo que necesitamos un observatorio más independiente, donde tenga menos injerencia la policía. Entonces, pasamos al asunto de la seguridad. Coincidimos aquí 2 al menos, y yo sé que mucha gente que el desempleo y la inseguridad son los 2 flagelos que nos acicatean a los hondureños en este momento. Bueno, lo que usted está viendo, don Renato, tenemos que ver el problema en su real contexto.
el país está invadido por narcos, al punto que los narcos llegaron al poder, al punto que los narcos llegaron a la toma de decisiones. Y la corrupción, que también está muy seriamente vinculada, han reinado y hemos tenido mafias desde hace casi 20 años, mafias en el poder, mafias en todos los sentidos. Igual hemos tenido mafias que gobiernan territorios en Honduras y que no son el Estado. Entonces estamos enfrentando una multicrisis que hay que enfrentarla con mucha seriedad. En este país, si usted se fija, la estadística dice que el mayor número de extraditados es de Honduras. Eso es bien significativo. Si usted mira en Latinoamérica, en estos momentos, el mayor número de extraditados a Estados Unidos es de Honduras. Entonces, obviamente, todo eso incide. Esas masacres, muchas de ellas tienen relación con el crimen organizado. Por eso tiene que abordarse el tema de la seguridad con mucha seriedad y sobre todo ver que hay muchas manzanas podridas incluso en la policía. Entonces, para eso se requiere un plan que se aborde en prevención y en combate. Por razones de seguridad, yo no puedo exponer por recomendación de mis asesores cuál es mi plan de combate, que sería informarles desde ahora qué vamos a hacer. Pero sí puedo referirme a la prevención, sin perjuicio que en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, Maribel Espinosa está dispuesta a autorizar a Estados Unidos de América para que nos manden los drones como los están mandando en México, para detectar plantaciones, laboratorios. Y eso es una estrategia. Vamos a fortalecer el convenio de lucha contra el narcotráfico de manera seria y responsable. El narcotráfico significa muerte, lágrimas y derramamiento de sangre. Eso es lo que significa el narcotráfico. Y hay una serie, y me preocupa mucho, que ya hay poblaciones que consideran a los narcos sus líderes, porque eso es una deformación. Estamos viviendo momentos como los que en su día vivió Colombia, y eso es peligroso, muy peligroso porque destruye una sociedad. Entiendo que... Vamos a desmontar, y solo quiero terminar con esto. Nosotros vamos a desmontar las escuelas del crimen que se han instalado en todo el sistema carcelario. Nosotros vamos a ir, y es lo que puedo decir, vamos a dividir la población entre muy peligrosos, medianamente peligrosos y mínimamente peligrosos. Y vamos a convertir las cárceles en granjas penales. Vamos a ser muy rigurosos con la disciplina en los centros carcelarios. Y desde ahorita eso sí lo puedo decir. Uno de los grandes problemas en los centros carcelarios es que no hay rotación de personal y hacen vinculaciones. Todo eso tiene que ser con un sistema muy claro. El Estado invierte en el sistema millones y nosotros tenemos otros problemas. Ellos tienen que ser autosuficientes. Nosotros no vamos a ir a abrir otras cárceles. Vamos, lo que tenemos, podemos ampliarlo ahí mismo
y generar las condiciones necesarias para garantizarle al pueblo de Honduras que eso no va a ser una escuela del crimen. También quiero decirle que para nosotros el tema de la violencia es sumamente importante porque tiene que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo no voy a emular ni quiero imitar a ningún otro presidente de la República porque eso no me parece correcto. Me parece que nosotros podemos tomar las mejores ideas de cualquier parte del mundo, pero adaptarlos a nuestra realidad, adaptarlo a nuestras circunstancias. Yo respeto mucho algunas de sus políticas del presidente Bukele, pero yo no soy imitadora de Bukele, no debo de serlo. En primer lugar, la realidad de El Salvador es otra. Es un país pequeño que cabe un par de veces en Olancho. Nuestra extensión territorial es mayor. Y obviamente vamos a necesitar a los mejores hombres, a las mejores mujeres que tengan integridad, porque ese es el tema. Cuando la policía se corrompe, toda la población está en peligro. Cuando el ejército se corrompe o se politiza, toda la sociedad está en peligro. ¿Cree que hay corrupción en este preciso momento en la policía y en las Fuerzas Armadas de Honduras? Bueno, confío en los mandos intermedios de las Fuerzas Armadas. En la cúpula, desde ahora, y lo he dicho siempre, está politizada y eso es peligroso para Honduras. ¿Y aliada alguna cúpula con el narcotráfico? ¿Cree que hayan esas alianzas? No podría expresarlo eso, no tengo la información completa sobre eso y me gusta hablar con pruebas. Bueno, por eso son ahora, las preguntas. ¿Y de la policía? Mire, de la policía, tenemos que dinamizar la entrevista, claro, ustedes bien lo saben. La policía, cortas, sobre la policía sí puedo decir que me preocupa profundamente las denuncias valientes que hace la viceministra Villanueva. Y ella ha expresado algunas circunstancias que ocurren dentro de la policía. Eso es grave, porque es la autoridad denunciando a la autoridad. Eso tiene que cambiar. Y para que cambie, abogada, ¿qué cree usted que se debe hacer? O sea, lo más importante, cuando un líder no tiene nexos ni con el narcotráfico ni con la corrupción, tiene la voluntad política para hacer los cambios necesarios, para rodearse de hombres y mujeres igualmente limpios para hacer estos cambios. De lo contrario es imposible. Cuando un demagogo dice que va a ir contra la corrupción, pero él mismo está en actos de corrupción o tiene vínculos con el narcotráfico, es un discurso vacío. Esa peligroso, es la diferencia. Peligroso para nuestro país, para la democracia, licenciado. O sea, que se esté denunciando desde, en este caso, desde la propia autoridad. Sí, así es. Es decir, desde la propia autoridad se está haciendo fuertes denuncias y lamentablemente la señora Presidenta es de oídos sordos. Si desde la propia autoridad, en el lugar de doña Xiomara Castro, yo ya hubiera exigido una investigación inmediata de tales hechos. Pero, abogada, investigaciones, intervenciones son palabras muy conocidas. Correcto. En el mundo del periodismo y la ciudadanía los conoce. No conocemos resultados de investigaciones, no conocemos resultados de intervenciones, pero sobre todo no conocemos el actuar con base en los resultados de esas investigaciones previas. ¿Qué haría diferente para que ese cambio se note hoy? Porque estamos cansados de escuchar. La población, le transmito lo que escuchamos de la población. La población está cansada de escuchar este tiempo. Estamos trabajando, queremos cambiar, estamos luchando quieren ver cambios tangibles y directos a corto plazo. La única forma de sanear el país es poniendo orden.
respetando la ley y no estando sobre ella. Para eso se requieren hacer cambios inmediatos y urgentes. Una de mis propuestas es ampliar las facultades del Procurador General de la República, que en lugar de solo acusar por delitos tributarios, actúe contra delitos de corrupción. La CICIG es indispensable. En una sociedad donde todo se contaminó, donde todo se depravó, tiene que traer un ente que no tenga vínculos con esas mafias operando y que con libertad actúe. La pregunta que tenemos que hacernos es si la CICIG va a venir solo por temas de corrupción o los vamos a poder pedir apoyo para el tema de narcotráfico y crimen, otros tipos de crimen organizado que tenemos. Entonces, por eso, en nuestro plan hay varias acciones. Ampliar la veeduría y la auditoría social en todos los procesos del Estado. Eso es involucrar a los ciudadanos, para que los ciudadanos le den seguimiento. 2, ampliar, como dije antes, las facultades del Procurador General de la República. Pero para eso ocuparía el apoyo en el Congreso Nacional. Definitivamente. ¿Cree que así como está la situación en el Congreso Nacional con los diputados nosotros actuales? Tenemos que hacer un parteaguas. Nuestro propósito es un antes y un después. Para nosotros es que hay que hacer un gran diálogo nacional inmediatamente ganadas las elecciones, con todas las fuerzas políticas sin excepción, pero no atrás de una cortina, sino frente al pueblo, y proponer las grandes propuestas. Si de ese consenso se logran todas las reformas profundas que hay que hacer, entonces estamos avanzando. ¿Y si no? Y si no, pues hay que ir a la población para que con iniciativa ciudadana y la iniciativa del Ejecutivo vayan estas acciones. Tenemos claridad en eso. Nosotros necesitamos, y ya que lo menciona, reducir el número de diputados, cambiar las elecciones, todo esto tiene incidencia incluso en violencia. Cambiar las elecciones de diputados, alcaldes en diferentes fechas. Que los ciudadanos vayan a las mesas electorales, hoy denominadas unidad receptora de votos. Ampliar las facultades del Tribunal Superior de Cuentas. Ampliar la intervención de sociedad civil en los procesos de verificación. Ampliar y fortalecer el Instituto de Acceso a la Información. Modificar muchos decretos ejecutivos, que eso se haría en el primer día de gobierno, y todos los decretos legislativos como iniciativa del Poder Ejecutivo presentarlos. Porque si no se hace el día 1, que es el día de la alegría, que todos estamos contentos, porque la democracia tiene un nuevo amanecer. Pero ahí le interrumpo, porque sí. El actual gobierno, compañeros, el primer día dijo que iba a tener la CICIG. Pasaron más de 1000 días, han pasado más de 1000 días y a la fecha bueno, nada. Es que usted está hablando de la diferencia de demagogos con personas que estamos acostumbrados a cumplir. Abogado. Y que nuestra vida ha sido de respeto a mi persona y a los ciudadanos. Para mí, un demagogo no se respeta a sí mismo. Y quiero decirle, Maribel Espinosa, es hechos, no es palabras. Abogada, si usted no seguiría el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el tema de seguridad, ¿qué sí tomaría de ese ejemplo para implementarlo en nuestro país o nada? La disciplina en las cárceles, el tratamiento, y él tiene razón en eso. Yo lo que digo es que yo no quiero imitar a un personaje. Lo que quiero decir es, nosotros vamos a hacer lo que corresponde a nuestro país conforme nuestra idiosincrasia. Pero la disciplina es indispensable. Y él introdujo la disciplina en las cárceles.
esa que no tenemos nosotros. Porque nuestras cárceles, como yo digo, son escuelas del crimen. Me interesa extender un poquito sobre ese gran plan. Mire, aquí hay oficinas para todo, pero nada resuelve. Napoleón decía algo importante: si no quieres resolver el problema, nombra comisiones. A eso se refiere, investigaciones. Nosotros vamos a presentar al Congreso lo que nadie ha hecho, y es la Ley de Responsabilidad del Funcionario Público, con un régimen muy duro de sancionador, el que por culpa o por dolo perjudica el interés del Estado. Eso está en la Constitución desde 1982. Para mí no necesito una ley secundaria si está en la Constitución de la República. Lo que hay es perversidad, donde se interpreta de forma depravada la ley. En donde se interpreta de forma depravada la ley, y por eso aquí todos son impunes. Entonces, con ese documento que tiene fuerza, que va a ser ley, todo funcionario público en nuestra administración que no actúe dentro de los límites de la ley va a ser severamente sancionado. Habló, abogada, perdón, Alex, habló, abogada, de ampliarle, si llegase a contar con el voto masivo de los hondureños y llegar a la presidencia de la República, habló de ampliarle las facultades a la PGR. ¿Cómo quedaría el Ministerio Público, abogada? Es que no debemos de olvidar que el Ministerio Público es él actúa en representación de la sociedad. Pero me está diciendo que... Pero el procurador es el representante legal del Estado. Es el abogado del Estado. Y como representante legal del Estado puede acusar. Y yo le voy a decir, alguien de ustedes habló de lo que hicimos en el pasado. Me siento en paz por haber acusado a 3 jueces y por haber logrado condenas. ¿Sabe qué es eso? Orden, respeto a la ley. Esos son mis antecedentes. Entonces, si es así, hay una disposición en el Código Procesal Penal que dice que como funcionarios públicos estamos obligados a poner la denuncia. Si es necesario, usted va a ver a la primera presidenta presentando la denuncia al Ministerio Público e instruyendo al procurador para que actúe. Abogada, está hablando de reformas, de cambios, y eso, con el respeto que se merece, porque no es directo a usted, sino a la clase política, ya lo hemos escuchado. Lo que queremos saber por parte de Maribel Espinosa es si estos cambios que ha mencionado tiene el equipo capaz, capacitado en las diferentes áreas para que se ejecuten estos cambios. Y segundo, ¿cómo se va a evaluar? Porque todos los gobiernos anteriores, no Maribel Espinosa, hablan de cambios, hablan de proyecciones, pero nunca podemos evaluar el actuar de los funcionarios porque no hay una tabla métrica para medir su funcionamiento. ¿Cómo se va a ejecutar esos proyectos de manera tangible? Insisto en esto, porque siempre tenemos proyectos para cambiar la vida de los hondureños, pero quedan en eso, en proyectos. Y lo que usted mencionaba, solo como comentario para que termine, dicen que si la receta del pan está buena, se deja, pero se agrega lo que usted ha mencionado, el ingrediente del lugar, las generalidades que tiene Honduras para con algunos temas específicos. ¿Qué haría Maribel Espinosa con su equipo de trabajo? Mire, en primer lugar, la identificación de los talentos que se requieren, porque un presidente de la nación no puede ser un todólogo. Correcto. Se requiere de expertos. Yo soy fiel creyente de lo que decía Kennedy. Un líder muestra qué tan inteligente es cuando contrata a hombres y mujeres más inteligentes que él. En ese sentido, yo sí tengo claridad que tengo un equipo y lo estamos identificando
hemos trabajado en equipo en el proyecto de nuestro plan estratégico de nación a 25 años, y son personas que nos han colaborado, pero igual tenemos otras que ya tenemos identificado para ese gobierno. Mire, ningún proyecto va a resultar en las actuales circunstancias de crisis en que vive el país si no es con el acompañamiento del pueblo. Eso quiero dejarlo claro. Por eso, contrario a lo que dice el actual gobierno, para mí es fundamental dejar atrás la división, la confrontación, la descalificación y empezar una nueva página para Honduras. El político que venga, eso se demuestra ahorita en la campaña. Cuando usted ve dos políticos insultándose unos a otros, eso es más de lo mismo. Nosotros tenemos que avanzar. Y para avanzar tenemos que agarrar las bases del Estado y fortalecerlas realmente. Si no hacemos eso, no hay futuro para Honduras. Vamos a quedar, nuestro espejo más próximo es Haití, donde allá hay una diversidad de mafias que están decidiendo por pequeños territorios. Le voy a dar un ejemplo. Colón. Colón ya hay extensiones de tierra que son controladas por el crimen organizado y el Estado no puede hacer nada. Hemos visto cómo la policía se enfrenta a tiros con criminales. La pregunta es, ¿los detuvieron? ¿Están encausados? Eso es gravísimo. Eso solo es un ejemplo de lo que estamos próximos a vivir, donde cada quien sálvese como pueda. Solo permítanme unos segunditos, porque tengo que ir a una pausa comercial. Con todas las preguntas y respuestas que ha dado ella, solo déjenme hacerle preguntas así, directas y respuestas directas. ¿Tiene las agallas usted para enfrentar al crimen organizado, a los narcos? Así de simple. Y no vayan a interpretar esta pregunta como sexista, no vayan a interpretar esta pregunta como alguien que está desfasado en cuanto a género. No, no lo interpreten así. Yo sé que esa es una mujer valiente, una mujer que ya me ha contado cuando le ha tocado tomar el fusil para enfrentar su defensa personal o la de su familia, lo ha hecho. Pero esta vez, porque de aquí, de este programa, se pueden desprender miles de votos para usted en las próximas elecciones primarias. Tiene agallas, no se le arrugaría a las redes criminales. Yo sé que no es usted que va a andar con el fusil en operativos, pero tiene la valentía para enfrentar estas redes criminales que se han convertido en el flagelo contra Honduras. Solo le voy a contestar con esto. Un hombre en su programa tuvo el valor de denunciar al crimen organizado y lo mataron. Ese es el riesgo. Se está refiriendo a Alfredo Landaverde. Y sabemos de eso. Pero mi padre me enseñó algo importante. Cuando tome una decisión, piénselo bien, aunque pensar signifique un segundo. Yo sé que es un tema de vida o muerte y estoy dispuesta por mi país. Yo soy patriota y sé que todo está en riesgo ahora, todo. Y sé los peligros que corro. Y estoy dispuesta a ofrendar mi vida a cambio de que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una oportunidad de un mejor futuro. ¿Ha recibido propuestas del narco alguna vez? Quiero explorar hoy quién es Maribel Espinosa. Ninguna. Mire, mi única relación con un narco fue con Giovanni Fuentes, porque lo demandé sabiendo que era un narco. Lo demandé judicialmente y puse en riesgo mi vida. Ahí está el juicio, lo pueden ir a ver. Lo demandé civilmente, sin estar en una precandidatura, sin estar haciendo mi ejercicio profesional.
Ese es Maribel Espinosa. ¿A qué jueces denunció o demandó? No quiero mencionar sus nombres. Siempre no es bueno, siempre es bueno. No, Ya ahí sabe, están ya le voy a las decir por condenas. qué. Bueno, Mire, usted queda en la discrecionalidad de darnos no quisiera referirme a ellos. Pero ya ¿por qué los purgados. denunció? ¿O los Por acusó? corrupción, por prevaricato. Igual han destituido jueces y siempre he actuado contra jueces, contra magistrados que manchan la toga. Siempre lo he hecho. Así que yo no soy la de relaciones, de influencias y ese tipo de cosas. Nadie me puede decir que yo he ido a visitar a un juez, un magistrado a pedirle un favor, ni a un fiscal. Por una sencilla razón. Yo lucho por los derechos de mis representados y lo hago con ética, con valor. Y si un cliente me propone algo indebido, lo abandono. Así de simple. Por una sencilla razón, don Renato. A mí me enseñaron desde niña a respetar mi libertad, mi independencia. Un día un político me abordó y me dijo, ¿por qué usted ensalza tanto a Maribel Espinosa? No se fíe, don Renato, me dice. Su debilidad es el dinero. Su debilidad es el dinero. ¿Cómo? Explíqueme, le digo. Ella tiene muchos intereses económicos. Bueno, le digo, pero yo soy de los que creen en el capital. Yo soy de los que cree que hay que criar riqueza y generar riqueza para que el país salga de la pobreza. ¿Qué es lo que me quiere decir? Es que dentro del sector privado también hay mafias, dice. Mire lo que le estoy diciendo, tampoco le voy a dar el nombre. Y muchas veces ella defiende esas mafias o algunas mafias que tiene el sector privado. ¿Cómo será Maribel Espinosa en sus relaciones con el sector privado? Ya que estamos hablando aquí de inseguridad y de corrupción. Mire, don Renato, Maribel Espinosa ha pagado impuestos como ningún politiquero. En los últimos 5 años, 22 millones de lempiras. No cobro caro, pero llevo los juicios, algunos de los juicios más grandes en el país. 200 millones de dólares, 60, 80 millones de dólares. Créame que he vencido a los hombres más poderosos que se creían dueños de la Corte Suprema de Justicia. Siempre he luchado contra el poder. Siempre me he peleado con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Siempre. Pero no soy notario. Por eso Maribel Espinosa no es notario, porque me engavetaban, presenté solicitudes y me las engavetaban, pero como no iba a pedir favores, nunca me dieron fecha. Y también quiero decirle, cuando llega un cliente a plantearme un problema, yo le cobro mis honorarios. Si tiene razón, se lo llevo. Si no, le digo, vaya a arreglar. Así de simple. Porque yo no voy a manchar mi independencia. Este caballero no sabe las necesidades que Maribel Espinosa pasó desde el día 1. Yo soy la que trabajo 15 horas. Me he desvelado estudiando, preparándome. Soy la que viajo todos los años a Europa a prepararme, todos los años. Y lo hago porque amo mi profesión, porque tengo muy claro el valor justicia. Y hemos llevado muchas causas ad honorem, y lo hemos hecho por justicia. El problema que tienen los demás politiqueros es que no tienen identidad propia. Pregúntese usted qué precandidato ha gastado en una campaña política sus propios recursos en lugar de, abogada, hasta el momento? un poco más de 26 millones.
¿Y puede dar la garantía de que no ha recibido fondos de narcotráfico? Revisen mis cuentas y vean de dónde viene mi dinero. Entonces, déjeme decirle algo. Cuando la honradez es una regla de vida, usted no tiene que probar nada, ahí están los hechos. Cuando la honradez es, usted va y le pide al Consejo Nacional Anticorrupción, investígueme, le autorizo, vaya a ver a mis cuentas. Aquí están mis propiedades. Recuerde que yo siempre he luchado contra el poder. ¿Tiene idea cuántas veces me mandó a investigar Juan Orlando Hernández? Hasta me hicieron un ajuste por 20 millones de puro gusto. ¿Y los pagó? No, les di 24 horas, porque eran inventos. De lo contrario los acuso. 24 horas después desapareció el ajuste. ¿Fue perseguida de Juan Orlando Hernández usted? Claro que sí, hasta me mandó un helicóptero a rasantear mi oficina. ¿Por su ejercicio legislativo? No por lo que le decía en los medios. ¿No era diputada en ese momento? No, si yo nunca he sido. Mi primer trabajo como funcionaria pública es ahora. Ah, muy bien. En Gracias por recordarme. en este Congreso Nacional. Quiero decirles algo. Me dice un político hace poco que de su patrimonio creó una fundación con 20 millones de lempiras para capacitación al Partido Liberal. Hoy se lo voy a preguntar, creo que nunca se lo he preguntado. Ajá. Nunca se lo he preguntado. ¿Qué? Que usted de su patrimonio ha creado una fundación con 20 millones de lempiras para capacitar al Partido Liberal. No, ese era mi proyecto. Sin embargo, con la actual autoridad del partido sabía que no iba a poder darse. Maribel Espinosa ha aportado al Partido Liberal más que cualquiera. 6 millones de lempiras aproximados durante la administración de Luis Zelaya. Entonces yo le pregunto a usted, don Renato, yo le voy a preguntar, si he donado dinero para mi partido sin esperar nada a cambio, y estoy donando mi dinero en esta causa, es para renovar el partido, era para armar un movimiento de hombres y mujeres que al igual que yo soñamos con transformar a Honduras con manos limpias. Eso significa independencia. Es dinero limpio. Y ahí están nuestras cuentas. ¿Qué opinión? Eso es amor a Honduras. Y se lo voy a decir. Yo regreso a mi bufete en cualquier momento. ¿No necesita el poder para ir a hacer dinero entonces? Por supuesto que no. ¿Y por qué reflexiono así? Voy a ir a la pausa en este momento. ¿Saben qué? Todavía ustedes no comenzaban a ejercer el periodismo, porque esto fue hace 20 años, quizá más. Trabajaba en Radio América y me tocó moderar un programa los viernes en Radio América que se llamaba Contrapunto, si mal no recuerdo, que lo fundó Rodrigo Wong Arévalo. Y un presidente, alguien que había sido presidente, me dijo en público, quien le dio seguimiento a esa noticia fue el periodista Noel Leiva, me dijo en público que a él, en su mandato presidencial, le fue muy bien. Y como le fue muy bien sus negocios en el mandato presidencial, él había hecho un patrimonio de 4.000, 5.000 millones de lempiras. Dios santo. Se los digo. Qué pena. Se los digo con convicción de que les estoy diciendo la verdad. Un mandatario llegó a ese contrapunto
y hablando sí, de tú a tú, sin cortapisas. No le doy la mano. Me dijo así, que qué culpa tenía él de que sus negocios hubiesen funcionado muy bien durante su mandato presidencial. 4.000, 5.000 millones de lempiras. Entonces, la pregunta tiene lógica cuando surge: ¿llega al poder con la intención de amasar fortunas o de servir? Servir. Mire, yo no necesito llegar al poder para tener la vida que tengo. El problema de este país es que los politiqueros llegan sin trabajar a hacerse millonarios en la causa pública. ¿Y cree que en estos tiempos haya precandidatos presidenciales que aún y viendo cómo está el país, su pretensión a lanzarse a política y buscar una candidatura presidencial sea enriquecerse a costa del poder? Por supuesto que así es. Y hay precandidatos que dicen ser honestos y realmente no lo son. Cuando usted maneja fondos públicos y no rinde cuentas, es tan deshonesto como los otros. Maribel Espinosa, esta mañana aquí en Frente a Frente, compartiendo con Alex Laínez, periodista de los noticieros Hoy Mismo TCI, Magdiel Flores de HRN y Emisoras Unidas, y Alexis Torres de tunota.com. Atentos que volvemos después de la pausa. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, 7:48 minutos. El tráfico vehicular desde dos puntos. Desde el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura del Instituto Nacional Profesional Infof y también de tránsito, un tráfico bastante fluido a partir de aquí. Si usted se dirige hacia el sector de Villanueva, la colonia San Ángel o otros sectores aledaños. De igual forma, el Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa, un tráfico vehicular de una manera fluida, de un carril fluido, pero donde no está fluido es el tráfico vehicular a esta hora del día desde la Kennedy, Miraflores y este sector que va hacia Emisoras Unidas o hacia la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Son dos tráficos diferentes, el tráfico vehicular en el Boulevard Fuerzas Armadas y en el Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Muchas gracias por enviarlos a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Sería fabuloso que la abogada Espinosa llegara a ser presidenta por su capacidad y trayectoria, pero si no fuera así, ella estaría dispuesta a dar su apoyo y sus grandes ideas y propuestas a otro compañero suyo del Partido Liberal. Honduras necesita personas como ella, opina este ciudadano. Honduras tiene una gran oportunidad de tener una presidenta con honorabilidad y capacidad. Gracias por tener hoy a la señora Maribel Espinosa, opino lo mismo, ella es la mejor, mujer muy bien preparada, tiene los ovarios bien puestos. Mi Honduras con ella al frente, saldríamos adelante, démosle la oportunidad, ya basta de lo mismo, tiene mi voto, Dios le bendiga, escribe este televidente. Más opiniones. Dios bendiga a la abogada Maribel, debe de ser mujer para llegar a la presidencia. Siempre he pensado que una mujer debe de gobernar nuestro amado país. Y si ella tiene los pantalones bien puestos junto con sus asesores, excelente que no brinde detalles de su plan de seguridad. Así no saben lo que va a hacer. La felicito y aquí tiene una mujer guerrera, pedagoga que le puede ayudar a sacar adelante nuestro país. Yo no me quiero ir de mi país por falta de oportunidades, pero la inseguridad me orilla a pensarlo a veces. Pero usted me motiva a seguir aquí luchando por una Honduras mejor. Vamos a darle lectura a más mensajes. Brillante candidata, la única con propuestas claras, con valor y principios para gobernar Honduras. Debemos devolverle la gloria al Partido Liberal. Paco Ávila opina
este mensaje. La abogada Espinosa es la persona ideal para gobernar ese país. Tiene la sapiencia y no tiene cola política que le pisen. Adelante, abogada. En verdad, muy buena candidata, me ha gustado lo que dijo, estoy dispuesta a ofrendar mi vida por mi país. La mejor candidata, solo el hecho de que ha presentado sus declaraciones de impuestos. Maribel, mujer de manos limpias, tiene el carácter y la actitud de corregir y alinear este gobierno. Como nacionalista que soy de cuna, nacionalista, me encanta la forma que habla la abogada Espinosa, cómo mira la forma y la desgracia de mi país, y estos ñángaras llevan a mi Honduras. Mi respeto, abogada, escribe este televidente. Más opiniones. Buen día, Renato, consulte a la abogada cuántas demandas al Estado tiene vigentes y cómo ha litigado siendo diputada. Yo le daré mi voto al candidato que me cumpla la promesa de meter presos a todos los funcionarios del actual gobierno y les quiten los bienes adquiridos por corrupción, opinan los televidentes. Este es el primero que leíste, el primer mensaje que leíste, por favor. Vamos a ver. Que de ahí quiero hacer una pregunta. El primer mensaje que leíste. Bueno, lo vamos a buscar dure la pausa, porque ya Carlitos me está presionando por la pausa. ¿Ese fue el primero que leíste? Ese es el primero. Sería fabuloso que la abogada Espinosa llegara a ser presidenta por su capacidad y trayectoria. Pero si no fuera así, ¿ella estaría dispuesta a dar su apoyo y sus grandes ideas y propuestas a otro compañero suyo del partido? Maribel Espinosa, si es Jorge Cálix el que gana la candidatura presidencial del Partido Liberal, esta mañana tiene que decírnoslo. ¿Apoyará a Jorge Cálix? Si es Salvador Narrala, si es que no es ella la que gana, porque entran con las mismas posibilidades, pero si no recibe la mayoría de los votos, ¿apoyaría en una alianza a Salvador Narrala? ¿En qué condiciones apoyaría a Cálix o en qué condiciones apoyaría a Narrala? Bueno, pero es que está Luis Zelaya también, está Luis Zelaya y con posibilidades de ganar. ¿Apoyaría en una alianza a Luis Zelaya? Es que los liberales es lo que están reflexionando en este momento. Tú mismo me lo estabas diciendo hace poquito, Alex. Entonces, esa será la primera respuesta, que no se nos olvide. Segundo, ¿tiene demandas actuales contra el Estado Maribel Espinosa? ¿Ha litigado siendo diputada? Si es así, se puede, no hay ningún impedimento legal. Y alguien que dijo que no tenía cola, Maribel afirmándolo, yo reiteraré mi pregunta hoy. ¿Tiene cola que le pisen a Maribel Espinosa? Aquí terminamos la sección, vamos a la pausa, responderá y las preguntas de mis compañeros Alex Laínez, Magdiel Flores y Alexis Torres. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Propuestas a otro compañero de partido. Mire, quiero agradecer ese mensaje y a ese ciudadano. Como mujer de partido, estoy en el deber de apoyar al que gane las elecciones primarias si los liberales no me favorecen y el pueblo de Honduras no me favorece a mí. Para mí es fundamental para esa unidad que quien gane abrace el proyecto estratégico de nación que hemos preparado. Maribel Espinosa no es de puestos, no es de pasteles o pedazos de pastel. No tengo intereses personales. No ando buscando ni gloria, no soy narcisista, no soy oportunista, pues obviamente no soy ambiciosa en ese sentido, no soy codiciosa. A mí lo que me interesa es que avancemos como país. Aquí nací, aquí nacieron mis hijos, aquí vamos a morir y deseamos
que todas las familias hondureñas tengan bienestar social y económico al que tienen derecho. Es decir, abre las puertas a los 3 precandidatos restantes, en el caso de que usted no sea favorecida con el voto, de que acepten su programa. Sí. O lo alternen con el de ellos. Claro. O lo negocian en función de los mejores intereses del país. Pero mire, hay cosas fundamentales que si no se toman esas decisiones para poner orden y que nunca más un politiquero vaya encima de la ley, porque eso es fundamental hasta para las inversiones. ¿Cómo vamos a devolverle la credibilidad al país? Ahora que estamos interconectados, cualquier inversionista en cualquier parte del mundo se mete a Google y ya sabe si tiene señalamientos de corrupción, de narcotráfico y de todo. ¿Con quién va a hablar para hacer inversiones en el país? Entonces necesitamos cambiarle la cara al país, limpiarle esa cara sucia. Y eso solo puede hacerse con una reputación intachable. Usted no descarta entonces, si no es favorecida, cree que será favorecida con el voto popular en las elecciones del domingo, pero si no, ¿está dispuesta a hacer alianza con Calix si ese es el triunfador? Con todos los voy a apoyar porque mis líderes van a quedar. Okay. De nuestro movimiento van a haber alcaldes, diputados, y es una fuerza política. Pero obviamente yo quiero ver cuál es su plan para Honduras, porque para mí no es en función de puestos. Es que a eso están acostumbrados, el pragmatismo de la politiquería que se vive en Honduras es en cuotas de poder. Lo que no se están dando cuenta es que está en peligro todo. ¿Y de qué sirve cuotas de un poder de un gobierno que no tiene autoridad sobre el territorio? Porque ya la autoridad la tienen otros. ¿Tiene demandas contra el Estado en este momento? Hace poco concluimos una demanda de hace 20 años. En este momento, desde que Maribel Espinosa asumió como diputada en el Congreso Nacional, he rechazado cualquier demanda contra el Estado. Los juicios que llevaba eran antiguos. Y uno que se refirió a un tal Eric, es un juicio que ganamos en un juicio arbitral durante el periodo de Juan Orlando Hernández, no fue en esta administración. Luego otro abogado hizo la ejecución de la sentencia y embargó en el Banco Central. De ahí yo no llevo juicios, más bien le ayudamos a la Procuraduría contra el juicio de la EH. Ahí dicen que yo demandé al Estado a favor de la EH. Una mentira. Ahí están los juicios. Que los pueden ir a ver. ¿Ha litigado mientras ha sido diputada? No lo tengo prohibido en la ley. No lo tiene prohibido. Bueno, no lo si tengo, lo ha hecho, si no lo tiene prohibido, no hay problema. Y quiero decir que mi despacho opera, presta servicios, como lo ha hecho siempre, y no se involucra en asuntos con el Estado. ¿Litigando ha hecho una cuantificación de cuántos millones ha ganado, abogada? ¿Tanto el derecho de decirlo o no decirlo? Porque aquí decir lo que uno tiene de patrimonio es un riesgo. No, lo único que le puedo precisar es que si pagué 22 millones en 5 años, usted tiene que calcular cuánto gané. ¿De impuestos? Pagué 22 de impuestos. ¿Y saben qué? Es la única que ha venido aquí con sus papeles a demostrar el pago de impuestos, sí. Vamos a ver. En eso de litigar, ¿es la abogada Maribel Espinosa la abogada de los bancos? Mire, libre siempre, la cúpula, no todos, querían hacerme una narrativa de que yo hoy represento los grupos fácticos. Entonces, si representaran, no ocupaba meter mi dinero, ¿verdad? Bien lógico. No necesitaba sacar de mis cuentas, recurrir a un préstamo para mi campaña. Esos grupos fácticos me lo hubieran pagado todo y tuviera millones de sobra, tendría lleno todo Honduras de propaganda. Maribel Espinosa
no tiene propaganda en todo Honduras, tiene una que otra. ¿Que por falta de recursos o por qué? Porque solo he puesto mis recursos. ¿Y qué le dijo su marido? Vas a quedar como Cabañas. Y mis hijos también. Ellos no quieren saber de política, ellos no viajan conmigo ni participan, porque ellos dicen nosotros no somos como los que están ahorita. No queremos que nos vayan a acusar. Si llegas a la presidencia de la República, te vamos a perder. Entonces, porque vamos a estar lejos. Su respuesta, Magdiel Flores, no es la abogada de los bancos. No, represento a instituciones bancarias, como es el caso de la EH, representé una institución bancaria defendiendo los intereses de Honduras. Alex, ¿tú querías preguntar? Sí, hablaba de inversiones. Sí. Inversión extranjera, entendimos en su diálogo. Eso significa que la seguridad jurídica de Honduras, ¿cómo la interpreta? ¿Qué mensaje estamos dando con la seguridad jurídica en Honduras para atraer inversión extranjera? Y con base en esto, ¿está politizada la Corte Suprema de Justicia para Maribel Espinosa? Completamente. Mire, estamos entrando en la fase más peligrosa del desmontaje del Estado. Cuando tenemos como fiscal general a un político, que es el caso del abogado Zelaya, antes de ser fiscal era regidor municipal, político. Cuando tenemos una Corte Suprema con algunas decisiones controvertidas, todo está en riesgo. Entonces, ese es el ambiente más negativo para la inversión. El Estado de Honduras tiene que restablecer esa confianza en la seguridad jurídica que da el país. Cuando un país se desliga del CIADI, termina el convenio de una corte arbitral internacional, los obcecados, los sesgados van a decir, es una cuestión de soberanía. No. En el mundo lo que se interpreta es que ese Estado no quiere ser juzgado bajo el principio de la igualdad, de la objetividad, de la imparcialidad. Lo primero que tiene que hacer Honduras es restablecer el convenio de la CIADI, porque no va a venir ningún inversionista mientras vea ese montón de litigios, y buscarle solución a los que tienen solución, y a los que no, porque son demandas injustas, pues terminarlo. Pero restablecer la confianza, la seguridad jurídica se la damos cuando cumplimos y respetamos la ley. Ok, solo permítame, porque sí, tú le has hecho una pregunta que creo que vale la pena profundizarla, y ya voy a tener también otras preguntas del periodista de Tu Nota, nuestro compañero de la empresa, Alexis Torres. Tú preguntaste por lo último, ¿está politizada la justicia? La Corte Suprema. Hay vicios que sí. Ok, ¿por qué me paro aquí? Porque ayer dos abogados muy reconocidos en el ambiente jurídico nacional. ¿Quiénes son? Yair López. Lo conozco. Y Celeste, también la conoce, ¿verdad? Celeste Cerrato. Tienen todo mi respeto. Mire, a ellos. Ayer en TN5 afirmaron que la decisión o la resolución de los magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, Lisette Vallecillo, Iván Castelar y Armando Corea, es una resolución politizada, porque ¿qué fue lo que sucedió? A solicitud del Ministerio Público modificaron los delitos por los que primariamente ellos estaban defendiendo en libertad, y pasaron de la imputación primaria que se le hizo ya con la modificación de los delitos
de asesinato en perjuicio de Isisobel Murillo Mencías y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Roberto Lo Zavala. elevaron a De homicidio a asesinato. Fue la modificación. Esa fue la modificación. Y por ende cambiaban las medidas, que estaban gozando de prisión, arresto domiciliario, y al cambiar la acusación, obviamente cambian las medidas. Entonces, miren, ¿saben qué? A mí me gusta hacer así, decir las cosas como las conozco. Yo conozco muy bien a Lisette Vallecillo. Es una profesional del derecho, es hermana de Marco Vallecillo, que el fiscal le imputó unos delitos. ¿Sí? Bueno, si es caso reciente, ustedes lo han cubierto. Correcto. Los tres han cubierto ese caso de Marco Vallecillo. Es hermano de Lisette Vallecillo. Iván Castelar, el hermano de nuestro amigo José Adán Castelar, y a través del periodista José Adán todos hemos aprendido a apreciar a Iván Castelar. Y Armando Corea. Es decir, yo no tengo nada contra estos tres magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán. Esto más, soy afectivo con Lisette Vallecillo, con su familia, con Iván Castelar. Creo que he visto a don Armando Corea, pero no lo conozco a fondo como conozco a los otros dos magistrados. Pero ayer, después de la intervención de Yair y de Celeste, me llamó mucha gente. Renato, los tres son afines a Libre, me dicen. Los tres magistrados son afines a Libre. Y se los digo, Vallecillo, Castelar, Corea, no es nada contra ustedes, pero como periodista tengo que preguntar esto. Tengo que preguntarlo. Cuando me comienzan a decir, los tres por una u otra razón son afines al partido de gobierno. No creo que sea de Libre, Lisette dice, pero la situación de su hermano la compromete. Y cuando escucho a Yair y a Celeste Cerrato afirmar, y también al general Puerto, y escuché antes a Romeo Vázquez, que esa modificación de los delitos es pura injerencia política en el Poder Judicial. Hoy le preguntamos a la precandidata presidencial del Partido Liberal, ¿cree que el gobierno, que el Ejecutivo esté metiendo las manos en el Poder Judicial, Maribel Espinosa? Sí lo pienso. Y estoy sumamente preocupada por eso, porque es la última etapa de la politización depravada que hemos venido sufriendo en los últimos 20 años. Cuando se politiza todo, todo está en peligro. Y cuando la Corte Suprema es politizada, empecemos a persignarnos, porque la democracia está en cuidados intensivos, porque estamos a punto de ir a la sala de un gobierno autoritario. Eso es grave, gravísimo. No hay tiempo para politiquerías. Veo una clase política realmente ciega. No se están dando cuenta que el país se está perdiendo. No se están dando cuenta que todo está en peligro, todo. Porque la Corte Suprema de Justicia es la columna vertebral del respeto a la ley, del cumplimiento a la ley, es la columna vertebral de la seguridad jurídica en un país. Pero cuando hay politización, todo está en riesgo. Y eso es gravísimo. Cuando el Ministerio Público se politiza, todo está en riesgo. Pero esa es la culpa de esos politiqueros a los que desprecio, que han violado la ley, que han violado la Constitución, porque son caudillos, corruptos y que no aman este país. ¿Y cómo poner ese freno, abogada, tomando en cuenta? Restableciendo el orden. Por eso, para mí es fundamental que el Ejecutivo, no puede haber injerencia del Ejecutivo
a la Corte Suprema de Justicia, del Ejecutivo al Poder Legislativo. Hoy tenemos el Legislativo una oficina de trámites del Ejecutivo. Hoy el Ministerio Público... Pero es que no, es que ese es el tema. No porque se haya hecho mal, debemos seguirlo haciendo. Claro. Porque cada día, por hacer las cosas mal y aceptarlo, lo único que se está haciendo es bajando un escalón más hasta el punto donde vamos a estar en anarquía. Entonces, ¿cuál es el propósito de una sociedad organizada? Hablemos de temas serios. El propósito es que vivamos en paz, con bienestar social y económico. Eso es lo que dice la Constitución de la República. Pero no sé, en los últimos años eso ha estado alejado, porque los que llegan al poder solo llegan a llenarse los bolsillos, sin importarle el pueblo y para sus amigos. Entonces lo que llegan son mafias y se ponen de acuerdo con mafias de otros partidos. Entonces necesitamos depurar los partidos, la sociedad ser más exigente y llegar hombres y mujeres que tengan la visión clara del peligro que estamos viviendo y que tiene que haber un nuevo amanecer para el país. En su plan de gobierno, abogada, lo mencionó al inicio, que lleva la idea de bajar o reducir el número de diputados en el Congreso Nacional. Sí. ¿A cuántos? Mire, tenemos algunas cifras, pero no quiero caer en el error porque ese es motivo de conversación con los demás partidos. No es un tema de imposición. Pongámonos de acuerdo. El tema es que si nosotros reducimos el número de diputados, tenemos que elevar la calidad de diputados. Nosotros tenemos que introducir nuevamente a la Constitución la prohibición al nepotismo. Tenemos que poner más requisitos a los diputados. Tenemos que elevar esa calidad. ¿Está de acuerdo con la reelección de los diputados? Estoy de acuerdo en alguna reelección. ¿Con la reelección ¿Cómo en presidencial? alguna reelección? Es decir, ¿Periodo? no ilimitada. Ok. No ilimitada. Pero yo quiero decirle algo porque yo leo mucho. En los países del mundo, los senadores pueden estar mucho tiempo porque la experiencia que tienen, la visión clara le permite al país adoptar buenas decisiones. Por eso necesitamos elevar la calidad, que no vayamos a aprobar la celebración de la rosquilla nada más, de la tustaca, en lugar de estar aprobando la protección de datos personales, por Dios santo. Estamos en el siglo XXI, hay delitos cibernéticos y no los hemos alcanzado. O sea, vamos atrasados porque solo es en función del negocito. Por eso nosotros queremos automatizar el sistema de compras en Honduras. ¿Por qué será que los políticos tradicionales, abogada, le tienen miedo a la transparencia? Claro, porque así no robarían. ¿Cómo va a creer que en siglo XXI, en el que vive el mundo, menos Honduras, hay planillas fantasmas? Eso se resuelve con un sistema, con un biométrico. Explíqueme, no hay explicación alguna. Lo que no hubo es voluntad política. ¿Tiene usted esa voluntad política? Por supuesto, no estaría aquí si no la tuviera. Abogada, usted habla de restablecer el orden, pero ¿cómo se restablece el orden con una misma ley que se tiene? Porque si hablamos, el fiscal, ¿dónde y quiénes lo eligen? Los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, ¿dónde y quiénes lo eligen? Entonces, ¿cómo restablecer un orden Muy buena pregunta, si no se cambia la ley? Mire, todo comienza con la elección de los cargos populares. Por eso, en nuestro movimiento, se escogieron hombres y mujeres, jóvenes. La mayoría no ha estado en cargos de elección popular. Yo puse 3 requisitos fundamentales.
a cada coordinador y son responsables ante mí. No quiero narcos, no quiero corruptos, quiero hondureños que amen a su país, liberales auténticos. Esos fueron los 3 requisitos. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial. Me enorgullezco de mis compañeros aquí de la empresa, Alex Laínez, Magdiel Flores, Alexis Torres. Muy buenas preguntas, y gracias por no hacerle fácil estas 2 horas a Maribel Espinosa. Hoy ella está conquistando, certificando miles de votos o reduciéndolos. De repente algunas respuestas no les ha gustado desde la perspectiva de sus intereses a algunos electores, pero creo que no hay elector en Honduras que no quiera transparencia, que no quiera combate a la corrupción en este momento, que no quiera el combate a los funcionarios que se coluden con el crimen organizado y a los políticos que buscan una aspiración popular para ir a enriquecerse y no servir a la gente. Más de frente a frente después de la pausa comercial. Lucecita, por favor, ponte de pie. ¿Cómo ha estado el flujo de mensajes hoy? Muy bien. Sigue dándole a eso. No, a leerlos no, porque están patrocinados los mensajes. Ha habido muchos mensajes en esta comparecencia de Maribel Espinosa, como la hay cuando vienen otros precandidatos presidenciales, y no necesariamente precandidatos presidenciales, cuando vienen panelistas aquí al programa. Después de estos consejos volvemos. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Cuando son las 8:24, el tráfico vehicular desde el Boulevard Suyapa de diferentes tomas. Una toma aérea, observamos bastante fluidez a la altura de Emisoras Unidas, y de igual forma a la altura de Torre Libertad el tráfico vehicular es algo moderado porque aquí hay un carril que se va a intersectar hacia la colonia La Hacienda o el Boulevard La Hacienda. Téngalo en cuenta si usted viene desde el Hospital Escuela y se dirige a sectores como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de igual forma la colonia Nueva Suyapa. El tráfico vehicular se lo ha informado en Frente a Frente Tony Munguía. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Felicidades a la abogada, es una mujer ecuánime, le deseo el triunfo el próximo domingo. Mis saludos desde Tutule, La Paz. Escriben más mensajes. Hoy tiene la mejor calificada para la presidencia de Honduras, Maribel Espinosa. Abogada, buen día. Kevin Savillón de Santa Bárbara le saluda. Pregunta, ¿qué hará usted a través de la Procuraduría General de la República con esos funcionarios que por seguir instrucciones de políticos que hacen perder millones y millones al Estado por despidos injustificados? Aquí nunca se sancionan a esos funcionarios responsables de esas pérdidas millonarias del Estado. En unos 45 segundos y luego sigues leyendo mensajes, Lucecita, por favor. Deducirle responsabilidad patrimonial a esos funcionarios que por su culpa el Estado pierde dinero. ¿Más opiniones? Gracias por la pregunta. No pueden decir que no tienen responsabilidad esos generales, si tienen responsabilidad. Renato dijo el otro día del golpe de Estado, ellos tienen culpa, lesa de humanidad, que paguen, saquearon este país en el golpe. No callen ustedes, periodistas jóvenes, los viejos ya no se componen. Lean los mensajes, escribe ese televidente. Más opiniones. Buen día, la abogada Espinosa es la mejor candidata que en este momento tenemos en este país. Es una persona muy inteligente y es la única que no pretende venir a imitar a ningún otro mandatario. La felicito, qué mujer más admirable. Y también a través de X opinan, Omar Andrés García, qué excelente presentación. Inspira y construye esperanza nacional. Gabriela Martínez opina, entre alianzas oportunistas y cambios de discurso, el partido ha perdido la coherencia ideológica que alguna vez lo definió. Waldo Rivera, sin duda la abogada Maribel... Párate ahí, 30 segundos también. ¿Ha perdido la coherencia ideológica el Partido Liberal de Honduras? Bueno, mire,
ha abierto las puertas para nuevas ideas, las que representa Salvador y las que representa Jorge Calix. Waldo Rivera opina, sin duda la abogada Maribel es una gran candidata, preparada, clara en sus propósitos de país, con valores arraigados, con un discurso conciliador para el pueblo y confrontativo con la corrupción y el narco. Muchas gracias, siga opinando a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Misión del Fondo Monetario Internacional llegaría a Honduras después de elecciones primarias. Vienen a la tercera revisión o a la cuarta, ¿no? A la tercera. A la tercera revisión, sí. ¿Verdad? Bueno, es uno de los principales titulares, el principal titular que tiene a esta hora tunota.com. Incautan 14 fardos de cocaína en Colón, tenían sello del Real Madrid. Óiganme, por favor no se metan con mi equipo que hoy jueguen la Champions. Hoy es un día para no perturbar a Kylian Mbappé ni a nadie del Real Madrid. Don Renato, yo Sí. voy a resaltar algo. Vamos a ver. Está en un periódico de alta, ¿verdad?, lectores. Así es. Imagínese un inversionista americano, un inversionista español, alemán, y dice, Honduras se identifica por mucha exportación de cocaína. ¿Por qué voy a ir ahí? Ese es el tema. Así es. Y mire, yo le aseguro que si Marca, OAS, o Mundo Deportivo y Sport, que son los 4 periódicos deportivos españoles, ya leyeron directamente de tunota.com. Germán Reyes ya envió esa noticia de Tunota al mundo, la vas a tener en Marca mañana. En Honduras incautan 14 fardos de cocaína, en Colón tenían sello del Real Madrid. Y los antimadridistas, ¿qué van a decir? Porque el Madrid tiene tantos antimadridistas. Ya ven que Florentino Pérez está metido con el narcotráfico en aquella zona, por favor, hombre. Es grave, es un descrédito permanente. Quieren asesinarme, para eso quieren mandarme a Támara. Romeo Vázquez se quiere pronunciar sobre lo que dijo ayer Yair López, la abogada Maribel Espinosa, después de esta sección y de la pausa comercial. Hoy, con una de las últimas respuestas de la abogada Maribel Espinosa, reflexionó rapidito y entendió el mensaje subliminal, no directo, que ella proporcionó. ¿En qué fue, Magdiel? Es que en uno de los mensajes le decían a la abogada que, o le preguntaban más bien, que si había perdido la esencia de lo que significa el Partido Liberal de Honduras. Correcto, sí. No, Y entonces, no la ha perdido, pero han venido nuevas No, ideas. pero ella respondió. Y ella entonces respondió. Y entonces, y si han venido nuevas ideas o se ha permitido que otras personas con otras ideas puedan ingresar, entonces la pregunta es, ¿Salvador Narrala no tiene ideas liberales? Mire, Jorge Calix no tiene ideas liberales, esencia liberal. Así rapidito. no, rápidamente no, ni uno ni el otro. Jorge Calix fue a fundar Libre y hace unos meses se lanzó como precandidato de Libre. Entonces, obviamente, yo supongo que no cambia sus ideas inmediato. Se lanzó como precandidato de Libre antes de que el partido lo aceptara. Así es. Entonces, el mismo año se lanzó con 2 ideologías diferentes. Y Salvador Narrala, pues él es él y sus Y circunstancias. dijo que siempre fue liberal, pero bueno, por eso, tenía pero sus nunca votó. resentimientos Pero o sus no, prejuicios. yo creo que nunca votó por el Partido Liberal, pero no importa. Mire, el liberalismo es tan amplio que abrazamos todo lo que significa libertad de pensamiento, libertad de expresión. Y debo recordarle al pueblo hondureño que el padre de todos los partidos es el Partido Liberal, incluyendo Libre. Entonces, eso me es place. que Libre es el hijito más pequeño Claro, del Partido Liberal. definitiva. Todavía Y hay le está muchas, dando de mamar. y hay Lo que pasa es muchas, que la leche no hay, repercute todavía. Hay muchas coincidencias, debo de reconocer, con Libre. Hay muchas. Y hay profundas diferencias también. Entonces, eso es importante. Pero desde ¿En qué coincide el Partido Liberal con Libre?
Tenemos más cercanía con el aspecto social, Sí, el bienestar social. Correcto, así es. Dentro de nuestra propuesta de gobierno tenemos la más, y esa sí es ambiciosa, propuesta de bienestar social para el nuevo hondureño. ¿En qué no coincide el Partido Liberal con Libre? Bueno, que la cúpula de Libre, no todo Libre, ha abrazado el socialismo del siglo XXI, donde son una generación fracasada porque es una forma de gobierno de autocracia. Los ejemplos son claros. Venezuela, Cuba. Ok, y hablando de asuntos de género, ¿qué valoración tiene usted de la cuasi, aunque se moleste Russell, ¿verdad? Yo sé que Russell va a competir con Rixi, pero ahí parece que todo está ya dicho. ¿Qué valoración tiene usted de la precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada? Ya hablando como mujer, Mire, en ese asunto de género, porque no siempre las mujeres se lanzaron a la presidencia de la República. Si Maribel Espinosa hubiese sido la precandidata de ese partido, jamás hubiera aceptado el cargo de ministro de Defensa, porque haber aceptado el cargo de ministro de Defensa es violar la Constitución de la República, y eso significa una vez más de una persona que está sobre la ley, no sometida a ella. Lo hizo Juan Orlando. Juan Orlando rompió la Constitución de la República. Mel Zelaya hizo lo mismo. Intentó y violó la Constitución de la República varias veces. Pero Juan Orlando Hernández la profundizó más. Entonces, ese es el grado de desmontaje de nuestro Estado de Derecho al que hemos estado sometidos por politiqueros. Yair López, me dijo usted que era un espacio para referirme a lo que dijo Yair López. Como todas las personas en sociedad y profesionales, vivimos de la reputación profesional. El abogado Yair López y la abogada Celeste Cerrato, los conozco hace muchos años. Hemos coincidido en juicios. Me merecen todo el respeto que yo puedo expresar. Son gente honesta, honrada. No son de los que acostumbran a ganar juicios por las influencias políticas, el tráfico de influencias. Y dicho esto, no sé si esa corte hizo mediante ese fallo una reforma en perjuicio, porque hay una prohibición legal, no sé si ese es el caso, que cuando usted como imputado tiene una calificación, no puede el Tribunal Superior reformarle en su perjuicio su estatus. Se llama reformatio impeius. Es reforma en perjuicio. Ojalá no haya sido un caso de esos. Yo no sinceramente lo admito. El Tribunal Superior no le puede perjudicar al imputado el estatus que ya tiene. Ok, en este caso es la Corte de Apelaciones de lo penal de Francisco Morazán. Así es decir, hay en circunstancias específicas que cuando se recurre al tribunal, el tribunal no puede perjudicar al imputado con su fallo. Vamos a ver... no puede agravar la situación procesal del imputado por el Tribunal Superior, a menos que el mismo imputado haya apelado esa decisión. Yo supongo que aquí apeló el Ministerio Público, ¿verdad? Pero habría que examinar si el Ministerio Público originalmente promovió el requerimiento por homicidio o promovió el requerimiento por asesinato. No, fue por homicidio, por favor, Alexis. Mire qué grave, si el Ministerio Público acusó por homicidio y tentativa de homicidio y después modifican, ya
es motivo de preocupación y análisis, obviamente. No puedo pronunciarme más allá porque no conozco las interioridades del proceso. Lo único que habría que preguntarles a los que llevan el proceso, si este caso es o no una reforma en perjuicio. Y le quiero decir a un televidente, no. Si la pregunta surge justamente de Alex Laínez, que a raíz de lo que dijeron ayer Celeste Cerrato y Yair López, le pregunta a la abogada si hay independencia judicial, porque aquellos abogados, con la modificación de los delitos de estos 3 generales, dijeron, ¿cómo es posible? ¿Una resolución en cuántos días? Bueno, miércoles a lunes, 3 días laborales. 3 días. Él pregunta, yo no estoy aquí hablando eso de sí es extraordinario. Sí. de si son o no son culpables los generales Carlos Roberto Puerto Funes, Venancio Cervantes Suazo y Romeo Vázquez Velázquez. Lo que estamos aquí debatiendo es el fondo de la independencia judicial, porque ella es precandidata a la presidencia. Y alguien ahí confundió y dijo, jóvenes, no se dejan arrastrar por los periodistas viejos. Principio de Estamos analizando cosas macro, señor. Mire, el principio de precedencia. Un juez serio o magistrado tiene que atender los casos conforme su antigüedad. El primero que llegó tiene que ser resuelto en un orden, cuando hay imparcialidad. Estoy sorprendida que en 3 días hayan resuelto, cuando he visto resoluciones de las cortes, jueces que tardan meses. Y ese es un grave problema y una alarma. Honduras no respeta el plazo razonable. Aquí en la ley se establecen plazos y nadie los cumple. Eso es socavamiento del Estado de Derecho. ¿O cree que sea algún mensaje para la oposición a pocos días de las elecciones? Es posible, claro que es posible, porque esto es una guerra, ¿verdad? Es una guerra que tenemos que entenderla y tiene varios frentes. Uno de ellos es el psicológico. Pero sí quiero decirle que estoy sumamente sorprendida cómo es posible, si hay una apelación, en 3 días ya ha sido resuelta. Claro, pueden ser resueltas cosas urgentes como un amparo, un habeas corpus, un habeas data, son cosas que deben de ser resueltas, pero ni eso es resuelto a tiempo. Aquí hay amparos que tienen, y no estoy hablando de esta corte, Maribel estoy hablando Espinosa, ¿cómo garantizar la independencia judicial? Ya nos queda poco tiempo, respuesta breve, con mis disculpas, pero es que termina a las 9 de la mañana el programa. ¿Cómo garantizar la independencia judicial? Debe seguir el órgano político por excelencia, el Congreso Nacional, eligiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en función de los intereses personales de cada diputado, de las cúpulas partidarias, de los movimientos de esas cúpulas, de esos partidos políticos, o debemos buscar una manera diferente para independizar la justicia? No, siempre tienen que ser electos por el Congreso. Debemos de cambiar y elevar la calidad de diputados que llevamos. No podemos llevar gente que tenga cuentas pendientes con la justicia. Esa es la primera. Deben ser honorables en su buen sentido de la palabra. Debe ser examinada la conducta de estas personas. El problema es que desde hace 20 años, y rápidamente le voy a decir, se dedicaron a la política los que no funcionaban y no tenían éxito en sus trabajos privados, porque querían vivir del pueblo. Por eso es que tenemos gobiernos ricos para pueblos pobres. Eso tiene que cambiar. Un funcionario público es un servidor que tiene que vivir restringido con un salario. Se lo digo, para mí eso es un sacrificio. Porque yo no tengo restricción en mi vida privada, pero estoy dispuesta a vivir austeramente con un salario para servir al país. Yo ya hice todo lo que iba a hacer. Bueno, me falta correr en el Bugatti. ¿Correr en qué?
El Bugatti. Ah, El carro de carrera. Wow. Carro. Tengo Bueno. un amigo y aprovecho y posiblemente me está viendo. Me ofreció que íbamos a ir a Alemania a correr el Bugatti a 400 kilómetros por hora. Oh. Y ese es un sueño que tengo que hacer. Para eso ha trabajado en la vida. Para eso ha trabajado en la vida y con honradez para darse esos lujos. Ay. No, o pasiones, porque miren, Yo ¿saben quiero qué me estaban decirle- diciendo? Permítame, porque esto es muy importante. Y es que coincidimos, Alexis y Magdiel. A mí me da pesar en esos piques cómo se mueren automovilistas y motociclistas. Mira, me da coraje ver cómo se mueren esos jóvenes. Y le digo al Estado, hagan pistas. ¿Qué les cuesta hacer unas pistas para que esos hipotes vayan a canalizar su pasión por la velocidad en pistas y no en las calles de la capital donde se arriesgan a morir y matar a terceros que van transitando? Y ella piensa igual porque le molesta. Nos estaba escuchando hablar del partido Real Madrid, Atlético Madrid hoy, y nos dijo, miren, ¿por qué no hablan de otros deportes? Para que la conozcan. Yo me dedico a deportes extremos. Toda mi vida lo he hecho. Entonces, ¿por qué no traemos turismo? ¿Con qué? Con unas pistas. Eso traería dólares al país. Ayudaríamos a nuestros jóvenes a que toda su adrenalina, como lo hago yo, se descargue su adrenalina en un deporte. ¿Qué deportes extremos le gustan a usted, abogada? Correr. ¿Tiro al blanco? También. No, lo digo en sentido figurado. No, y lo hago. Tirarme de alturas. He tenido dificultades últimamente porque tengo 2 vértebras de titanio y el doctor me dice, hay que ser prudente, pero me he tirado en jumping. La verdad es que me gustan los deportes extremos. Muy bien, vamos a la pausa. Escribe, excelente candidata, muy profesional, muy ética, muy conocedora de las leyes, pero los hondureños no tenemos la capacidad de analizar y meditar el voto, lo hacemos por emociones o por odios, nunca ponemos el cerebro a trabajar y dejar la politiquería barata en la que basamos el voto. Muchas gracias por haber enviado su opinión. Alex Laínez tiene, yo no sé si será la última o la penúltima, dependiendo lo breve de la pregunta y la respuesta para que haya una última. Adelante, Alex. Ok, seré breve. En los últimos 2 procesos electorales generales se ha hablado de izquierda y derecha. Y eso ha generado friccionamiento, distanciamiento en el pueblo hondureño. ¿Cuál es la posición de Maribel Espinosa? Porque también es mujer y sabemos el papel de la madre, de la mujer en la sociedad y sobre todo en la familia. En primer lugar, esa es la dinámica de los politiqueros, que necesitan la polarización para poder llegar al poder por sus intereses. El liberalismo significa que el ser humano es el centro de la sociedad y del Estado para proveerle justicia, para proveerle bienestar social y económico. Pero la base de la sociedad es la familia. Honduras, debido y obligado los hondureños a la falta de oportunidades especialmente y a la violencia, huyen de su país y las familias se desintegran. Nosotros tenemos que reconstruir las familias. Tenemos que avanzar, pero para alcanzar el desarrollo debemos fortalecer a la familia, especialmente a la mujer, que es muchas veces quien la dirige. Las últimas 2 preguntas con Magdiel Flores y Alexis Torres. Bueno, abogada, bueno, ya para finalizar, nos quedó el tema del empleo, porque sí es necesario, es importante, insisto. Para los jóvenes. Cerca de 800,000 nuevos votantes van a decidir qué esperanza le da la abogada Maribel Espinosa, precandidata presidencial. Y mira qué bueno que se haya quedado por último, porque si está convencida de cómo, va a responder breve, porque Rápidamente decirle, para los jóvenes tenemos grandes sorpresas.
Uno de ellos, vamos a incentivar la investigación científica y la innovación. Vamos a instalar el premio. En ese sentido, estamos hablando de $50,000. Y vamos a hacer convenios con empresas con el apoyo del Estado para su primer empleo. ¿Y cómo se genera el empleo? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es su visión de cómo se genera el empleo? Bueno, inmediatamente tenemos dos estrategias. Vamos a dar incentivos a las empresas que contraten un 20% o más de la actual población. Vamos a dar incentivos a los que contraten de 40 años en adelante. Vamos a dar incentivos para los que contraten con capacidades especiales. Estamos en emergencia porque este gobierno lo que se ha dedicado es a generar desempleo. ¿Saben qué? No había escuchado esa respuesta en ningún lado. Incentivos en función de las empresas que generen empleo por miles. A más personas. Y por edad. Interesante. Interesante como para profundizar eso. Si usted es electa candidata o si alguien en el programa del Partido Liberal que gane, le acepta esa idea. Muy bien, me parece muy bien. Gracias. Alexis Torres. Muy bueno el programa hoy, licenciado. Creo que 2 horas fue escaso, se nos hizo corto para abordar otros temas, educación, salud, que no lo tratamos, tratado de extradición también, que ha estado pues muy interesante el tema a nivel nacional. Educación y salud, ¿qué le propone a la ciudadanía? Solo voy a mencionar... Solo tiene un minuto. Mi proyecto estrella, que es integral. Son centros especializados para atender nuestros niños desde el día de su nacimiento hasta cumplir la educación primaria, 8 horas mientras sus padres trabajan. Las empresas se van a hacer cargo de mantenerlos junto con sus trabajadores. El Estado les va a reconocer un crédito fiscal por esa atención, van a hablar 2 idiomas, van a tener computadoras y lo que estamos haciendo es delegándoles a ellos ocuparse de esos niños. Hay un tema de salud porque va a estar el médico, enfermera, maestros y vamos a saber al final de su escuela qué habilidades tienen para su educación. Ese es el nuevo hondureño. Muchas gracias. Esta mañana con nosotros la precandidata presidencial liberal Maribel Espinosa. Éxitos en esta jornada del próximo domingo, abogada, y muchas gracias a mis colegas periodistas de la empresa. Primero, Alex Laínez de Hoy Mismo TSI, Magdiel Flores de HRN, La Voz de Honduras del Circuito Emisoras Unidas y Alexis Torres de tunota.com. A todos, gracias. Muy bien, excelente. Gracias. Muy amable.